Bueno, hoy vamos a saludar también, y ya que hemos estado esta mañana hablando de empleo, de una situación complicada, porque se ha recuperado la mitad del empleo, sí, es cierto, si miramos al conjunto del Estado, pero hay otra mitad que todavía pues ha quedado en el aire. Incluso si miramos los ERTE, hay un 16% de personas que no han vuelto a su puesto de trabajo con normalidad. ¿Qué significa eso? Pues que ya veremos a ver qué pasa. Y esto se va prolongando ya en exceso. Son muchos meses los que tienen por delante. Bueno, pues hoy precisamente de lo que vamos a hablar es de cómo poder trabajar para poder salir adelante en cuestiones que tienen que ver con el empleo. Y hoy está con nosotros José Luis Bezanilla. José Luis, ¿qué tal? José, Egunon. Egunon, Coldo, buenos días. Bueno, José Luis es periodista y ha sido también y es también orientador en empleo. Y ha editado un libro, Píldoras antidesempleo tras la cuarentena, cómo buscar trabajo en 4 pasos, que, hombre, digamos que le han servido a él como experiencia propia, no cabe duda, pero también es pues parte de los consejos que has estado transmitiendo como profesional, ¿no? A muchos de los que han estado contigo en diferentes mesas redondas, José. Sí, Coldo, así es. Bueno, la verdad es que llevo casi ya 8 o 10 años trabajando en trabajos relacionados con el tema del empleo. Y de hecho, el Píldoras antidesempleo nace durante los primeros días del confinamiento, durante la cuarentena, que justo acababa de terminar un programa de empleo en el que estaba trabajando, en el programa de empleo Lanzaderas, que se lleva aquí haciendo en Vizcaya desde hace ya unos cuantos años. Y justo se me acaba de terminar el contrato, porque es la paradoja, ¿no?, de los que trabajamos para el empleo, que empezamos trabajando con personas desempleadas y terminamos desempleados con personas trabajando, ¿no? Paradoja maravillosa, por otra parte, pero bueno, no deja de ser una paradoja. Y nace precisamente esos días en los que yo trato de recopilar todo lo enseñado y lo aprendido durante estos años, y poco a poco, sobre todo con los ánimos de mi mujer, que me dice, ¿y por qué no le das forma de libro, no? Y bueno, pues vi que podía existir un hilo conductor, comenzar con mi propia experiencia en el desempleo, qué es lo que yo hice, qué es lo que yo sentí, qué es lo que yo trabajé para salir de ahí, y sobre todo qué es lo que hemos trabajado durante estos años las personas a las que tengo la suerte de acompañar, ¿no? Es un libro de compañía, porque en realidad es un libro donde se recogen no solo todos los consejos, como he dicho, que hemos aprendido, que hemos enseñado durante estos años. No solo es un libro que está estructurado donde hay un tratamiento en 4 pasos para buscar trabajo, sino que en todo momento el libro acompaña con historias de personas que un día perdieron su empleo y decidieron convertirse ellas en las protagonistas de su propia búsqueda, ¿no? Y hacer todo lo que estaba en su mano pues para cambiar esa situación de desempleo que nos agobia, ¿no? Bueno, para tu sorpresa además, nada más publicarse el libro, editarse el libro, bueno, pues hombre, ya está en librerías, por cierto, uno puede encontrarlo, ¿no? En alguna librería Sí, también, la librería Cámara, en la lo está ya librería en librería Cámara, Cámara. pero para tu sorpresa además es un libro que sube a Amazon y se convierte en el libro más vendido, de repente, ¿no? Sí, En las primeras sí, sí. semanas, ¿no? En la sección de recursos humanos en concreto. Sí, la verdad es que, bueno, eso de no tener una editorial detrás que te apoye es complicado, ¿no?, a la hora de publicitar un libro, ¿no? Y los que somos autores novatos en o es la primera vez que escribimos un libro o no tenemos el apoyo detrás, pues necesitamos utilizar otro tipo de estrategias que llamamos de guerrilla en el marketing, ¿no? Entonces, en este caso yo me decidí por Amazon, porque es un espacio que, bueno, pues te da la oportunidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Ahora también está subido en todostuslibros.com. Eso también querría decirlo. Que otro día estuve hablando con Sí, Javi Cámara que es la y me plataforma comentó, la plataforma de las eso es, librerías, ¿verdad? Sí. eso es, donde tú metes el título y te indica las librerías en las que está presente ese libro. Entonces, bueno, pues tuve que editarlo con Amazon, pero mi idea es llevarlo a la librería. De hecho, en Santander ya está también en Estudio y en Gil, que son las 2 librerías más importantes que hay en Santander. Y aquí en Bilbao de momento está en Cámara, pero espero que sean muchas más las que se sumen. Bueno, has hablado de la estructura del libro, cómo has ido estructurándolo precisamente tras una experiencia propia, con lo que has aprendido, con lo que tú has enseñado precisamente. Bueno, Eso es. claro, hablamos de píldoras antidesempleo. Lógicamente no tienes el bálsamo de Firabrás, eso es evidente, ¿no? No, no. Pero, ¿qué es lo que aconsejas precisamente para intentar activarse uno en la búsqueda del empleo? Bueno, la primera parte del libro, las primeras páginas, lo que trato es de ganarme la confianza y el respeto, entre comillas, de las personas o del lector, ¿no?, de las personas que van a leer el libro, contando mi propia experiencia, no dando los consejos desde un atril o desde una tarima donde parece que, sino desde la propia experiencia, ¿no? Y sobre todo
ilustrado con historias de personas que siguiendo esos consejos pues han conseguido, como decía, salir de esa situación de desempleo, ¿no? El libro está estructurado en una primera parte en la que, como he dicho, es mi propia experiencia, luego un porqué y el para qué de este libro, y luego, sobre todo, lo más importante, es un tratamiento en 4 pasos, ¿no? Un primer paso donde lo más importante es diagnosticar, es decir, poner nombre a lo que nos sucede, a lo que nos pasa. Es importantísimo saber en qué situación nos encontramos, sobre todo emocional, a la hora de buscar trabajo, ¿no? Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y es muy duro. De hecho, es duro e ingrato, diría. Entonces, bueno, pues hay que estar armado emocionalmente muy fuerte, ¿no? Y tenemos que saber poner nombre a las emociones que sentimos en este momento, ¿no? En segundo lugar, una vez que ya sabemos en qué momento nos encontramos de ese momento post-despido o de ese momento del desempleo, tenemos que medir las fuerzas con las que contamos, es decir, ese proceso o ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? Donde vamos a localizar cuáles son nuestras fuerzas, nuestras fortalezas, nuestras competencias, cuáles son las oportunidades que tenemos, y luego también localizar cuáles son nuestras áreas de mejora, ¿no? A veces la gente las llama debilidades, a mí me gusta llamarlas áreas de mejora, porque si las metemos en el cajón de las debilidades parece como que las olvidamos ahí dentro, ¿no? Sin embargo, si las ponemos sobre la mesa y las llamamos áreas de mejora, vamos a tratar siempre de superarlo, ¿no? Y sobre todo saber con qué parto, cuál es mi fortaleza, ¿no? Mi gran fortaleza. Luego, a continuación, lo que tenemos que plantear es yo planteo un plan estratégico de empleabilidad, ¿no? Donde tenemos que sobre todo destacar cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, es decir, localizar cuál es nuestro objetivo profesional, hacia dónde queremos ir. Si no sabemos el camino, si no tenemos puesta la mirada en algún punto, es muy difícil buscar trabajo. No podemos buscar trabajo matando moscas a cañonazos, eso no. Tenemos que poner el foco y maximizar esfuerzos, ¿no? Y luego, por último, lo que hablo de píldoras, el cuarto paso, son píldoras de la comunicación. Es un juego de palabras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque buscar trabajo es comunicar. De hecho, lo primero que hablamos en los programas de empleo en todos los que he estado, lo primero que decimos es que tenemos que visibilizar el desempleo, ¿no? Tenemos que decir a todo el mundo que tengamos cerca y que sepamos o que creemos que nos pueden ayudar, decirles, comunicarles que estamos en desempleo, que estamos buscando trabajo, porque hoy en día el 80% de los trabajos están ocultos, que es lo que se llama la teoría del iceberg, ¿no? No son ofertas que aparecen publicadas en plataformas de empleo, en foros, sino que hay otra fórmula hoy en día de buscar trabajo. El networking es fundamental, el acudir a foros de empleo, el estar en relación directa con personas o con contactos que han podido de alguna forma trabajar contigo anteriormente o que te pueden ayudar ahora. Es decir, hoy en día la mayor parte de los trabajos, de las ofertas de empleo, se mueven por contactos. Y no hablo de enchufes, no hablo de enchufes, hablo de contactos. Sí, de conocer a alguien que necesita a alguien que se acuerda de ti de repente. Eso es, porque al final el contacto te está recomendando directamente. Es decir, cuando yo como empresa voy a contratar a alguien, prefiero a una persona que me venga recomendada por alguien de confianza que no a alguien que pues le conozca en un proceso de selección de un día, 2 días o 2 horas, ¿no? Es decir, al final las empresas muchas veces buscan en su ámbito más cercano, buscan personas para cubrir esos puestos de trabajo que necesitan cubrir en ese momento, ¿no? Y luego muchas píldoras. Lo que suelto sobre todo en el libro son muchísimas píldoras que se han puesto en práctica por personas que han trabajado en los programas de empleo y personas a las que he acompañado y dan su testimonio, dan sus consejos también, desde cómo hacer un currículum, desde cómo trabajar tu propia marca personal y profesional, desde cómo comunicar a la hora de buscar trabajo en una entrevista, cómo informarte previamente a la hora de acudir a una empresa, es decir, investigar a esa empresa, cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuál es su visión, si tengo algún contacto que puedo utilizar en ese momento para introducirme en la empresa. Es decir, doy muchísimas píldoras que cada uno, oye, en función del tratamiento que necesite, se tomará unas u otras. Bueno, pues sí, cada uno necesitará. Lo que no tiene que hacer es uno caer en depresión ni No, bajar nunca, los brazos, nunca. ¿no? Ni bajar los brazos. Nunca, ¿no? eso nunca.
nunca. La actitud es importantísima. Nadie va a contratar a nadie por pena. Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Y por eso decía al principio que debemos estar bien armados emocionalmente a la hora de buscar trabajo. Porque es importante mostrar ilusión, mostrar motivación. Aunque parece de perogrullo, pero es que es real. O sea, es decir, cuando vas a una entrevista de trabajo, y a mí me ha tocado entrevistar a muchas personas, y localizas enseguida quién lleva el nubarrón y quién no lo lleva encima de su cabeza. El que lleva el nubarrón encima de la cabeza, esa persona lo va a tener complicado, porque nadie se quiere mojar a su lado. La gente quiere personas, o las empresas buscan personas con ilusión, con motivación, con ganas de trabajar, y sobre todo que demuestren en la entrevista, que demuestren en el currículum qué es todo lo que pueden hacer por esa empresa. Porque no olvidemos que las empresas, cuando buscan a una persona, es porque tienen una necesidad. Es decir, una empresa no contrata por hacerte un favor, no, contrata porque tiene una necesidad. Y tú tienes que ser la persona que demuestre que eres capaz de cubrir esa necesidad. Eso es lo que tenemos que pensar siempre cuando vamos a una entrevista, que también nos va a ayudar a perder el miedo, ¿no? Porque hablamos siempre de, una entrevista, a ver si me cogen, a ver si... No, tú tienes que demostrar que eres la persona que le vas a solucionar ese problema a la empresa. Y sí, eso se demuestra hablando de tu trabajo, hablando de lo que has hecho hasta anteriormente, y sobre todo demostrándolo con logros que has ido consiguiendo a lo largo de tu vida laboral, y ponerlos encima de la mesa. Bueno, porque también es verdad que muchas veces incluso uno se va poniendo las barreras, ¿no? Se va poniendo los frenos él mismo cuando llega a una entrevista y piensa, es que yo soy muy mayor para este trabajo, no voy a presentarme, por ejemplo. Es que soy demasiado joven, no tengo currículum, por ejemplo. Pues también ese tipo de... O tengo demasiado currículum para un trabajo de estas características, no me van a coger seguro. Bueno, nunca se sabe exactamente, ¿no? Tenemos que dar siempre la vuelta a estas cosas. Es decir, al final, mira, yo recuerdo un proceso de selección donde había 3 chicas, 3 mujeres, y la primera, una mujer joven me decía, una chica joven me decía, yo es que no tengo oportunidades de encontrar un trabajo porque soy demasiado joven, y cuando voy a las entrevistas me piden experiencia y claro, yo no la tengo y demás. La siguiente chica que estaba a continuación en la entrevista, que era una entrevista grupal, la siguiente persona, otra mujer de 30 a 35 años, comentó y dice, pues fíjate, a mí me pasa otra cosa diferente, y es que cuando voy a una entrevista de trabajo, como se creen que estoy en edad de tener hijos y de casarme y demás, pues me ponen siempre inconvenientes. Y la tercera persona a continuación, que tenía ya 55 años, Rosa, sonrió y les dijo a las otras 2 chicas, pues fijaros, yo tengo otro problema diferente, y es que por tener demasiada experiencia me rechazan en muchas empresas, ¿no? Entonces yo me quedé mirando a las 3 y les dije, ¿os dais cuenta de que si las 3 realidades que estáis contando fuesen las únicas 3 realidades, en realidad no trabajaría ninguna mujer en este país? Hay empresas que por supuesto necesitan o buscan personas más jóvenes. Hay otras empresas que buscan personas con mayor experiencia. Cada uno tenemos que hacer de lo que tenemos y de nuestras fortalezas nuestro valor diferencial. Yo hablo siempre de que tenemos que sacar brillo en nuestra edad. Claro, la palabra cuarentena tiene que ver con ese periodo que tenemos para buscar empleo. La palabra cuarentena tiene que ver, evidentemente, con el periodo en el que estamos, el momento en el que estamos, pero la palabra cuarentena de este libro también tiene mucho que ver con buscar trabajo a partir de los 40. Que yo lo rebajo, dicen normalmente a los 45, yo lo he rebajado a los 40 porque ahí me tocó el desempleo con 41. Entonces, bueno, también vi las dificultades que tenía a la hora de encontrar trabajo con 41 años, ¿no? Y yo creo que tenemos que sacar valor, que tenemos que sacar el brillo a la edad, ¿no? La edad es experiencia. La edad nos ha forjado emocionalmente. La edad nos ha enseñado a trabajar en equipo. La experiencia laboral nos ha facilitado contactos. Esos contactos son fundamentales para las empresas también. Es decir, cada uno tiene sus propias fortalezas que tiene que utilizar. Bueno, pues ahí están esas fortalezas que luego se manifiestan en esas píldoras antidesempleo tras la cuarentena, cómo buscar trabajo en 4 pasos, que José Luis Bezanilla nos presenta en su libro. José, que tengas un buen día, es que ricasco, que vaya todo bien. Venga, Suri, agur, es que ricasco, agur.